¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. Su servidor, José Oscar Aldana Torres, licenciado en psicología con una maestría en terapia familiar, otra maestría en educación y también el doctorado en psicología. Les envía un cordial saludo a donde quiera que se encuentren. Para mí es un verdadero gusto y un honor participar en este diplomado en bienestar y cuidados. Su servidor atenderá el módulo correspondiente al que lleva el nombre de Teoría del Cuidado. Es un módulo fundamental, como todos los demás que están organizados en este importante proceso de actualización y profesionalización, porque en este módulo atenderemos específicamente una serie de teorías, de autores y de modelos en donde pues obviamente aprenderemos, conoceremos y repasaremos el papel que ha tenido el proceso del cuidado a lo largo de la humanidad. Y les quisiera pedir que en este video diríamos, de inicio, de encuadre, hiciéramos un pequeño proceso de reflexión. Fíjense, si yo les preguntara que reflexionáramos juntos y pensáramos cuáles fueron algunos de los eventos que como humanidad nos dieron la oportunidad de transitar de ser homínidos, de pasar de ser más animales a convertirnos en seres pensantes. Analícenlo un momento. Generalmente los enfoques biologistas, generalmente los enfoques más naturalistas, se centran en decirnos que, por ejemplo, el descubrimiento del fuego, el hecho de que los seres humanos hubiésemos dejado de vivir en las copas de los árboles y pasáramos a vivir en cavernas y de ahí a vivir en chozas, el haber inventado por ejemplo, las hachas, el haber descubierto la ganadería, la agricultura, fueron las primeras evidencias de la evolución humana. Sin embargo, piensen ustedes, ¿qué ocurre con los animales? Un animal herido, un animal lastimado en la naturaleza, tiene dos opciones, ¿verdad? O dejarse morir y que se lo coman, ¿verdad? O quedarse ahí a ver si de alguna manera sana, de manera, por decirlo natural, aquella herida o lesión que tiene. Sin embargo, como lo plantea Margaret Mead, una de las grandes representantes de la teoría del cuidado, ella siendo antropóloga dice lo siguiente, que las primeras, si no es que la primera evidencia de civilización en la humanidad fue haber encontrado un fémur curado. ¿Y a qué se refiere Margaret Mead con esto? ¿Por qué un fémur curado habla de un proceso civilizatorio y humanizante? Porque quiere decir que si un fémur selló, si un fémur fracturado se curó, fue porque otro se quedó con el que estaba lastimado. ¿Sí? Si se dan cuenta de esta visión que plantea Margaret Mead, que tiene que ver con este módulo, las teorías y muy específicamente la teoría del cuidado amoroso, la teoría del cuidado humanizante, la teoría del cuidado que implica también reconocer y valorar que estoy rodeado de personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Estamos en un momento de la humanidad sin precedentes, una crisis sanitaria que nos ha puesto en el lugar que nos corresponde como especie. Nos creíamos la especie más importante del planeta y de la naturaleza. Y hoy nos estamos dando cuenta del verdadero tamaño que tenemos como especie. Por haber depredado, por haber aniquilado el sistema ecológico en el que deberíamos de convivir de manera equilibrada. Así que fíjense, en nuestro módulo iremos revisando, pues obviamente a qué se refieren las teorías del cuidado, los diferentes modelos del cuidado, la metodología del cuidado, el cuidado como concepto transversal, no solamente asignado a los médicos, a las enfermeras, a las disciplinas que tradicionalmente
se centran en el cuidado de manera metodológicamente estructurada. Un abogado, un comunicólogo, una trabajadora social, un maestro, una madre y un padre de familia, un educador, aunque tal vez no cobramos conciencia al inicio, también tenemos que aprender, vamos aprendiendo sobre la marcha lo que es el cuidado, a detectar, por ejemplo, cuando nuestro hijo tiene una mirada diferente, en qué momento nuestro alumno llega con una actitud diferente al salón de clases. En qué momento mi compañero, aunque no lo tenga yo de manera presencial, su tono de voz, su mirada, ahora a través de una cámara, tenemos la responsabilidad también de estar al pendiente del otro. Los ordenamientos también hoy afortunadamente hemos dejado de ver al cuidado como solamente un tema que le corresponde a las autoridades, ¿no? Por ejemplo, a nivel de leyes para cuidar, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, a los niños o personas con discapacidad. Hoy hablamos del cuidado desde una perspectiva ya estructurada, metodológica y sobre todo también legislada. ¿Qué, qué leyes existen, por ejemplo, por lo menos en América Latina y concretamente en México, que nos permiten analizar y entender que no podemos, como antes lo hacían, por ejemplo, las familias, abandonar a un niño con discapacidad, abandonar a la buena de la vida a una persona de la tercera edad? ¿Qué sanciones hay? ¿Qué responsabilidades no solamente morales, sino también legales hay? Los derechos de cada persona, no solamente a cuidar al otro, sino también el derecho a ser cuidado, la enorme responsabilidad de crear también un modelo de autocuidado y otro elemento importante, el proceso también de entender que cuando estamos enfrente de personas vulnerables, nuestro papel es, en este caso, el de un modelo que he venido desarrollando desde hace ya algunos años en mi trabajo, que es el modelo de adulto cuidador y que nos toca mucho en el ámbito educativo, en el ámbito docente. El autocuidado también, fíjense qué pregunta tan importante viene en este momento. ¿Quién cuida al que cuida? Porque de pronto sí, a lo mejor yo como médico, como enfermera, como gerontólogo, como psicotraumatólogo, como docente, en la función que yo me encuentre, ¿sí? Sí, me toca cuidar al otro, me toca la responsabilidad de cuidar al otro. Pero ¿quién cuida al que cuida? ¿Quién está al pendiente de esa persona que también cuando escuchamos el sufrimiento, el dolor en el que se encuentra el otro, también nosotros nos vamos vulnerando, también nosotros nos vamos desgastando? De hecho, ustedes seguramente habrán ubicado en algún momento de su profesión y de su carrera un fenómeno que lleva el nombre técnicamente de desgaste profesional por empatía, porque nos piden mucho ser empáticos, pero después, ¿cómo me salgo de ahí? ¿Qué responsabilidades y qué técnicas, verdad, profesionales existen también para saber en qué momento estoy trabajando con el dolor y el sufrimiento del otro y en qué momento también eso ya me está impactando a mí? Entraremos también a un proceso de análisis y estudio de casos, que algunos de ellos yo se los presentaré, pero otros ustedes a partir de su práctica profesional también podrán presentar para recibir algún proceso de sugerencias y sobre todo un proceso de supervisión por parte de un servidor. Les quisiera también comentar que en función de esto, yo les mencionaba que además de ser psicólogo, tengo dos maestrías, dos posgrados, una maestría en terapia familiar y otra maestría en educación y un doctorado en psicología. Y estas tres especializaciones en mi vida profesional me han llevado a estar en áreas, en puestos y en funciones también en instituciones gubernamentales, como la Secretaría de Salud, como diferentes sistemas DIF, como también diferentes programas de derechos humanos, secretarías de la mujer, diferentes universidades. A lo largo de más de 25 años me ha tocado recorrer una cantidad impresionante de universidades públicas y privadas, afortunadamente a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de estar aquí en contacto a través de este importante proceso de especialización que es el diplomado en bienestar y cuidados.
Así que bueno, pues les mencionaba que revisaremos en nuestra materia una serie de modelos. Hay muchísimos modelos acerca del cuidado. Yo me abocaré específicamente a lo que de manera específica se denominan modelos dominantes. Es decir, cuáles son los modelos más actuales, los modelos más específicos y precisos que han demostrado desde esto que se conoce como educación basada en evidencias. ¿Qué modelos? Hay N cantidad de modelos en todas las disciplinas, pero hoy tenemos que abordar muchos de estos modelos desde esta perspectiva, que es el modelo basado en evidencias. ¿Cuáles de todos estos modelos realmente tienen evidencias, muestran evidencias científicas que nos ayudan realmente a entender, a saber que el modelo que yo estoy utilizando para trabajar con, pensemos, niños con discapacidad, personas de la tercera edad, jóvenes con problemas de adicciones, jóvenes con problemas de riesgo suicida, cómo prevenir el embarazo adolescente, cómo desarrollar habilidades de maternaje y paternaje pertinentes. Por ejemplo, un modelo que ustedes seguramente recuerdan es el modelo de escuela para padres, ¿no? Es un modelo de la década de los 80, muy bonito, muy importante, pero fíjense, se desarrolló desde los 80. Yo les podría plantear que fue aproximadamente en 1983-84 que ese modelo empezó a desarrollarse. Y si estamos hablando de que ese modelo se desarrolló, el llamado modelo de escuela para padres, a mediados de los 80, ya llevamos más de 30 años con ese modelo. Y yo les preguntaría, ¿es un modelo actual para lo que necesitamos en la sociedad del siglo XXI? ¿Necesitamos realmente solamente llenar a los papás de una serie de temas de cómo ser papás y de cómo ser mamás? Así que es muy importante darnos cuenta que muchos modelos tal vez tuvieron, como decimos en el cine, su época de oro, pero algunos de esos modelos ya tuvieron su mejor época. Hoy, por ejemplo, yo les podría mencionar 3 o 4 modelos, así las mencionaré porque obviamente los revisaremos cada uno de ellos, pero por ejemplo tenemos un modelo muy bonito de Jan Watson, que se desarrolló también a finales de los 80 y que ha venido dando muchísimas evidencias de su aplicabilidad, de su alcance, que es la teoría transpersonal del cuidado humano, que tiene que ver con esto que mencionaba de Margaret Mead, ¿sí? O sea, cuando yo me acerco a cuidar al otro, por voluntad, por conciencia, por compromiso, pero sobre todo cuando tengo una responsabilidad disciplinar, porque soy médico, enfermera, porque soy abogado, porque soy maestro, porque soy trabajadora social, porque soy educadora, mi responsabilidad ya no solamente es moral, mi responsabilidad también ya es profesional y disciplinar. ¿Te ha tocado, si ya eres maestro o cualquier profesión que tengas, te ha tocado que después de muchos años de haber ayudado en tu profesión o en tu disciplina, te ha tocado encontrarte 10, 15 años después a una persona que en su momento guiaste, orientaste o apoyaste o ayudaste a salir de un problema o que fue tu alumno? ¿Qué ocurre con esa persona cuando te la encuentras 10, 12, 15 años después? Y que lo ves siendo una persona madura, responsable, que retomó su vida, que se acerca y te dice: usted fue mi maestra, usted fue mi maestro, usted me ayudó para separarme y divorciarme de un hombre violento, usted ayudó a mi hijo para salir de las drogas, usted fue su enfermera cuando mi hijo se intentó suicidar, usted lo cuidó, y mire, aquí está, aquí lo traigo, ¿sí? Otra teoría muy bonita es la teoría de la gestión de los cuidados, de Kristen Swanson. Ella, Kristen Swanson, desarrolló esta teoría ya a finales de los 90 e inicios del siglo XXI, y vean, teoría de la gestión de los cuidados. ¿Y a qué se refiere esta teoría cuando nos habla de la gestión de los cuidados? Al hecho de entender que sí, a lo mejor, imagínense, ahorita con la pandemia, pues de pronto nos toca tener que cuidar a la persona que se infectó. Y la vas cuidando tú como Dios te da a entender, como decían los abuelos, lo vamos haciendo. ¿Qué nos dice Swanson? A ver, un médico, una enfermera, una educadora, un maestro, un cuidador profesional,
no puede estar cuidando por intuición como se le ocurra. Vean, la teoría de Swanson se llama teoría de la gestión de los cuidados. ¿Y qué quiere decir esto? Que el cuidado se puede organizar, prever, planear y gestionar. ¿Sí? No improvisemos. El cuidado que requiere una persona con riesgo suicida, el cuidado que requiere una persona de la tercera edad, el cuidado que requiere, por ejemplo, un niño con discapacidad, no puede ser improvisado. Hay que gestionarlo, es decir, hay que organizarlo, hay que planearlo, hay que preverlo, hay que modificarlo si así se requiere. Así que por ahí va el modelo de Swanson, la teoría de la gestión de los cuidados. Tenemos otra teoría muy bonita, que es la teoría del cuidado amoroso y humano. ¿A qué se refiere esta teoría de Escobar y Lorenzini? Esta teoría es muy bonita, es de las más actuales que tenemos, porque nos habla en este caso de lo que yo ya había comentado. Yo vengo trabajando desde hace aproximadamente unos 15 años con un programa que opera a nivel nacional, que se llama el Programa de Adulto Cuidador y de Buen Trato. Este programa está basado precisamente en esta teoría, en la teoría del cuidado humano y amoroso, que nos dice, en esta teoría nos dice específicamente que, que más allá del compromiso y la responsabilidad profesional, la exigencia, ¿no? De que tú tienes que cuidar a tus padres enfermos, tú tienes como enfermera o como médico que cuidar por tu disciplina a esta persona, ¿no? Vean, la teoría del cuidado humano y amoroso, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en las crisis humanitarias. Hoy, aunque estamos hablando de una crisis por un virus, nos está llevando a una crisis humanitaria. Piensen, por ejemplo, en otros estados, en otras regiones del país y del mundo, en donde hay personas que tienen que salir de su comunidad, de su país, de su municipio, abandonando lo poco, lo mucho que tienen, debido al peligro que existe por el crimen organizado. ¿Quién está al pendiente de esas personas? ¿Quién cuida a esas personas en un albergue? ¿Qué tipo de actividades? ¿Basta con solamente darles un camastro y comida? ¿En qué van a ocupar su tiempo libre? ¿Qué tipo de actividades artísticas, culturales, académicas, humanas? ¿Quién los escucha? La teoría del cuidado humano y amoroso, que nos deriva a otros dos elementos importantes, que es el autocuidado, ¿sí? Sin embargo, esta etapa es muy bonita, es todo un modelo, el autocuidado, ¿sí? Hoy no tendrían que estarnos diciendo, oye, ponte el cubrebocas, oye, límpiate los zapatos, lávate las manos. No, eso ya es una responsabilidad mía como adulto. Pero ese modelo de adulto cuidador, junto con el modelo de autocuidado, nos indica que yo tengo que identificar enfrente de quién estoy. Yo no puedo pedirle a un niño de 3, 4 años que se cuide. Pues sí, a lo mejor él a su edad entenderá un poquito que no debe de estar jugando cerca de la estufa, cerca de las escaleras, pero tampoco le voy a pedir a un niño de 6 años que cuide a su hermanito todo el día mientras yo me voy a trabajar y lo dejo encerrado. Vean por qué va de la mano el enfoque de autocuidado, pero también el enfoque de adulto cuidador. Yo tengo que saber dar tiros de precisión. No le voy a pedir ni siquiera a jóvenes de secundaria que ellos se cuiden. Sí, tendrán por la edad ya cierto nivel de conciencia y de responsabilidad para autocuidarse, pero piensen en el tema que ya mencioné, por ejemplo, de embarazo adolescente o infecciones de transmisión sexual. Pues sí, todos ellos saben que, fíjense, creemos que porque ya les informamos de las infecciones de transmisión sexual, que ya les informamos sobre el uso del condón, que ya les informamos sobre el uso de métodos anticonceptivos y sobre el riesgo del embarazo, en automático, como ya les hablamos, ya les dijimos, ya trajimos a un especialista, en automático ya prevenimos el embarazo. Hoy en plena pandemia, fíjense lo absurdo, decimos, ¿qué decíamos antes de la pandemia? Antes de la pandemia
decíamos, no, pues es que yo no sé a dónde se va mi hijo, yo no sé en dónde está mi hija. Hoy, supuestamente con la pandemia, los adolescentes no salen. ¿Y qué creen? Las estadísticas no mienten. En plena pandemia se ha incrementado entre un 20 y un 30% el embarazo adolescente. En plena pandemia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está el adulto cuidador? ¿Dónde está el proceso de autocuidado? ¿Dónde está toda la información que les dimos? Así que vean cómo cuando hablamos de las teorías del cuidado, no solamente podemos decir, bueno, existen estas y estas técnicas o estos modelos o estas teorías, y en automático funcionan. No, hay que pasar ese modelo por este análisis que mencioné, que es el modelo basado en evidencias, para saber qué modelos verdaderamente sirven y cuáles verdaderamente tienen un impacto en la comunidad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el tema de la seguridad ciudadana? ¿Sí? Por ejemplo, y para ir entrando a la recta final, piensen ustedes, por ejemplo, en un programa que ustedes seguramente conocen y que hasta opera en donde viven, que es el modelo de vecino vigilante, ¿no? Díganme, ¿quién de ustedes no conoce o ha vivido o vive en un lugar en donde hay una pancarta que dice afuera: en esta colonia, en este fraccionamiento, opera el programa de vecino vigilante? Muy bien, opera el programa de vecino vigilante, y sin embargo, en esa calle es en donde más asaltan. ¿De qué sirve que haya cámaras? ¿De qué sirve que haya alertas o alarmas? ¿De qué sirve que los vecinos tengan cada uno de ellos su silbato? ¿Eso realmente resuelve el problema de la inseguridad y de la violencia? ¿Podemos seguir pensando que hay que únicamente responsabilizar a los ciudadanos y las autoridades lavarse las manos? ¿Qué corresponsabilidades también le tocan a la autoridad? ¿Qué leyes también amparan a una persona abandonada, tenga la edad y la condición que tenga? Así que, bueno, es un módulo, como ya lo vieron, ¿verdad? Es un módulo que me apasiona, es un módulo que la verdad yo conozco con mucha precisión, y la verdad que estoy muy agradecido con la oportunidad de que me estén invitando a dar este módulo, el módulo de teoría del cuidado, que forma parte del diplomado en bienestar y cuidados. Este es el tercer módulo que ustedes llevarán en esta especialización, y es un módulo en el que pues les animo por favor a empezar a leer los documentos, a revisar los videos que también van a formar parte de mi carpeta de trabajo, a que se conecten de manera también, cuando sea de manera presencial o asincrónica, porque bueno, es un módulo, la verdad, apasionante. Es un módulo que yo estoy intentando en ese mismo concentrar una buena cantidad de información para que ustedes se vayan bien fortalecidas, bien fortalecidos con información, con saberes, con contenidos, pero sobre todo con habilidades y competencias que les permitan hacer su trabajo de mejor manera. Seguramente lo hacen con mucho compromiso, pero también es importante que se vayan fortaleciendo con modelos, teorías y sobre todo con la supervisión de casos cuando así lo requieren. Así que bueno, de verdad, bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias, ánimo, ánimo. Estamos en un momento en el que las personas más vulnerables y las no tan vulnerables requieren que personas como ustedes estén actualizando, especializando y profesionalizando en este y otros temas. Así que vamos a salir juntos de esto. Ánimo. Gracias, bienvenidos. Óscar Aldana, su servidor.